THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días, amigos. Es el programa A Fondo. Debe ser por ahí del 11º programa, algo así. La verdad ya no soy muy bueno para los números, no llevo la cuenta. El día de hoy David Heredia les ofrece disculpas, tuvo una cuestión de salud, está en el hospital en este momento, no él, sino con un familiar. Esperamos que todo salga bien. De tal suerte que por eso un servidor y Víctor Quijano estamos con nuestro invitado de hoy, que es un estimado amigo, conocido de mucho tiempo, desde la época en que éramos universitarios, Santiago Lamilla Bazán. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a entrar en materia diciendo que, amén de conocer a Santiago de la etapa universitaria, pues bueno, realmente volvemos a retomar contacto varios años después, cuando a Santiago lo encuentro o me reencuentro con él cuando él estaba apoyando a Salvador Vitali Macías, que si ve esto por acá le mandamos un abrazo a Salvador, buen amigo. Y a partir de entonces, pues Santiago ha tenido una trayectoria que busca siempre el servicio, que busca siempre ser una persona de utilidad social, ¿no? En este momento, Santiago, que es una persona además muy lúcida, muy crítica, hay que comentar que es Premio Nacional de Periodismo de Investigación, es alguien a quien nuevamente vuelve a morder el gusanito, que en el caso de él es algo así como una boa constrictor de la política, y pues resulta que Santiago aspira a la alcaldía de Mérida. Entonces, es por eso que el día de hoy está con nosotros aquí en A Fondo y pues bueno, reiteramos la bienvenida. Coméntanos un poquito más de tu trayectoria, de quién es Santiago Lamilla. Muchas gracias por la presentación, Guillermo, Víctor, un gusto, un placer realmente estar aquí con ustedes, te agradezco realmente el espacio. Bueno, yo soy un servidor público, empezando por allá, llevo más de 20 años en el servicio público, trabajé muchos años en la Comisión Federal de Electricidad, prácticamente mi vocación de trabajo siempre ha sido para resolver problemas, principalmente problemas que tienen que ver con lo que tiene relación con los aspectos básicos de una ciudad, del Estado, me refiero a energía eléctrica y ese tipo de situaciones, ¿no? Así empiezo en la Comisión Federal de Electricidad. En el año 2012, recordarán ustedes cuando hubo el tema de las luminarias, aquellas famosas que no funcionaban muy bien, que se pusieron en toda la ciudad. A mí me tocó ver este tema desde el lado de la Comisión Federal de Electricidad. A mí me tocó pues recibir esas luminarias, hacer las observaciones pertinentes de que no cumplían con la norma oficial mexicana, una serie de cosas. Y cuando el alcalde Renán Barrera toma posesión en su primer periodo como alcalde, me invita entonces a participar dentro de lo que es la estructura de la administración del municipio para resolver el tema de las luminarias. Entonces yo salgo de la Comisión Federal de Electricidad, muchos años estuve en el Partido de Acción Nacional, a mí me tocaba hacer los numeritos, como soy contador público pero con maestría en economía, pues prácticamente todo lo que son los valores de la econometría, de los datos, política pública, etcétera, pues me tocaba a mí preparar esa parte. Me invita entonces a participar para resolver de manera directa el asunto de las luminarias y así es como entro al municipio de Mérida en el año 2012. En ese periodo, en el año 2012 a 2015, nos dedicamos a lo que son servicios públicos de la ciudad. Atendimos
pues bueno, obviamente todo el reemplazo de las luminarias por unas que sí cumplían con la norma. Le devolvimos otra vez a la ciudad de Mérida ese primer lugar nacional que tenía en iluminación. La iluminación se mide con el número de lumens que hay en la ciudad comparado con los habitantes, es un indicador internacional. Entonces hicimos eso, atendimos los temas de pues lo que son jardines, parques, drenaje, etcétera. Así es como yo participo en ese periodo, y ya posteriormente, por azares del destino, como bien dijiste tú, primero estuvimos trabajando para poder impulsar a que Salvador Vittel y Macías pudiera tomar la responsabilidad del municipio de Mérida, y pues por azares del destino ese grupo de trabajo pues se desintegra, y pues ya hoy muchos de los que participamos en ese momento dentro de Acción Nacional, pues ya nos encontramos ahora en otras fuerzas políticas, ¿no? Que, como es mi caso. En el año 2018 buscamos la candidatura independiente para la ciudad de Mérida. En ese tiempo juntamos las firmas que nos pedía el IEPAC. Curiosamente era más complicado reunir las firmas para presentar una candidatura independiente que para formar un partido político. Así fue, pero bueno, juntamos 13.658 firmas validadas por el Instituto Nacional Electoral en ese momento. Sin embargo, por algunas cuestiones ahí operativas y algunos resquicios legales, recordarán que a nivel nacional el único que se pudo inscribir fue el Bronco, inclusive sí. Margarita no pudo. Por una serie de situaciones, cuando ya se libera toda esta situación, las campañas ya habían comenzado, ¿no? Entonces, pues en ese momento decidimos no participar, no tenía ningún caso, ya de por sí era complicado presentarse como independiente, pues aún más si pues empezábamos a la mitad del proceso, ¿no? Termina el proceso y pues bueno, yo me retiro a la Ciudad de México a hacer trabajo periodístico, que como comentabas tengo el honor de haber recibido el primer premio del Premio Nacional de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Fue el año pasado, apenas en diciembre, por un trabajo que hicimos precisamente por pues algunos aspectos del CONACYT que no termina de cuajar todavía con algunos temas ahí de los ventiladores que hicieron para el tema del COVID. Hicimos una investigación de largo alcance, prácticamente fue 8 meses de trabajo de esa investigación. Comentaba hace unos días una compañera periodista en la presentación de un libro que hicimos en la Filey el sábado pasado. Decía, bueno, es que a veces tarda uno 8, 9, 10 meses en hacer un trabajo de investigación para que luego en 2 minutos te digan que no sirve y que no es cierto. Y bueno, a veces sucede, es parte del show. Y de ahí pues estamos nuevamente, siempre hemos estado por Mérida. Mérida es una ciudad, pues mi ciudad, y aparte es una ciudad que puede ser a nivel nacional una de las primeras ciudades que pueda considerarse realmente como parte del primer mundo, a pesar que estemos en un país que estamos en vías de desarrollo, y tenemos la capacidad para hacerlo, es posible lograrlo, y yo quiero contribuir, pues ya tengo muchos años de experiencia en la vida, en los puestos que he ocupado, en los trabajos que he desempeñado. Creo que podemos ofrecerle en su momento, todavía no estamos en esa etapa, pero en su momento podemos ofrecerle a la ciudad realmente una oportunidad para que podamos hacer esa transición de una ciudad capital, de un estado de la república chiquito, pero que en algún momento fue la capital de una república, Mérida, y realmente llevarla a esos niveles de que la ciudad pueda de verdad ofrecer toda esa gama de servicios que son indispensables para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades adecuadamente. En ese camino andamos. Bien. Santiago, la primera duda que creo que nos viene a muchos, ¿no? en este sentido ¿no es un cambio muy drástico la mudanza, digamos, partidista de Acción Nacional a la 4T? Mira, aquí hay un punto muy importante que ver. Las ideologías de los partidos, si por ejemplo nos ponemos a pensar en el Partido Acción Nacional, los que fundaron el Partido de Acción Nacional, yo creo que si estuvieran en este momento ya no pertenecerían al Partido Acción Nacional. Ha habido una mutación tremenda y un divorcio total entre los ideales y la doctrina del partido,
con lo que el día de hoy es el Partido Acción Nacional, y no quiero que parezca esto una crítica negativa, sino que ha sido una adaptación de los tiempos. Las personas que el día de hoy lideran el Partido Acción Nacional no pasaron por todo ese proceso de que cuando el partido era oposición y sufrió acoso por parte del poder y hubo que trabajar duro para llegar, sino que ahora prácticamente pues ya los que están ocupando puestos pues toda la vida han estado en un partido que ha sido victorioso, que ha ganado, y por lo tanto pues sus prioridades y la manera que lo visualizan es distinto. ¿Qué hace la 4T? La 4T, lejos de ponernos en un afán de ideologías de derechas o izquierdas, porque a final de cuentas, si tú revisas los estatutos del Partido de Acción Nacional, es la cosa más de izquierda que puedas ver. Es un partido social dirigido, centrando al ser humano en el punto medio de la situación, etc. Muy similar a las ideologías de izquierda. Estamos hablando de una socialdemocracia que eso es compartida por muchas pues, fuentes, muchos partidos, que no tienen nada que ver con los aspectos que a veces pensamos que comunismo van a subir un muro y ya no te van a dejar ir a Tishkokovo, no te van a dejar cruzar a Canasi. No es tal, simplemente es la orientación en cuál es la prioridad del ejercicio público. En un caso, las derechas ven como prioridad el ejercicio público en el fomento, digamos, de la actividad económica a través de la empresa, porque el crecimiento de la empresa genera un bienestar en los salarios, etcétera, ¿no? En las personas. Por otro lado, una visión de izquierda, digamos, en las izquierdas modernas, ve como prioridad a la persona y le genera o le transfiere la riqueza nacional directamente a las personas, para que las personas tengan las libertades para hacer lo que consideren correcto con esa distribución de la riqueza. Los rangos entre los que nos movemos entre derecha e izquierda en una sociedad moderna, democrática, en un país como el nuestro, inserto en una globalización, son rangos muy pequeños, no son que mañana vamos a amanecer como Cuba o una Venezuela. La 4T, si nos ponemos a observar el discurso central de la 4T, se queja de una serie de cosas, en este caso el presidente de la República, que fueron y han sido evidentes para todos. El despilfarro, digamos, el abuso del poder del Partido Revolucionario Institucional en su tiempo y del propio Partido de Acción Nacional cuando también le correspondió, generó un campo de cultivo de mucha corrupción y un desvío grande en lo que es pues lo importante del servicio público, alejándose en muchos casos de lo que es el bienestar de las personas para enfocarse en el bienestar de algunas personas, ¿no? De los amigos del presidente, etc. La 4T lo que pretende es precisamente regresar con todos los fallos, porque eso es lo hermoso de los sistemas sociales y de los sistemas públicos, que todo es perfectible, todo se modifica. Lo que hace 100 años era una ley inamovible, el día de hoy ya ha cambiado, todo cambia, porque la sociedad cambia, porque las personas cambiamos. La 4T lo que pretende es que toda esa situación, esa desorientación que se tuvo con los gobiernos del PRI y del PAN, se vuelva a centrar en lo más importante, en las personas, con sus fallos. Tiene fallos. Por eso es que esto no se acaba, no se termina. Hace apenas unos días se celebró, se conmemoró, mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer, con algunos excesos, etcétera, pero si nos vamos 60 años atrás, la mujer ni siquiera votaba. Ni siquiera existía. Así es, y hoy por hoy existen leyes de paridad de género, incluso donde es obligatorio que haya mujeres en el mismo número que hombres, tanto en las candidaturas como en los puestos públicos. O sea, esto muta, se mueve, va cambiando, y todo es perfectible. La situación en mi caso, que me tocaba dar las clases prácticamente de la doctrina y de las cuestiones políticas del Partido de Acción Nacional, si tú te analizas lo que pretende con diferentes formas, una es lo mismo que la otra. O sea, de lo que se pretende aquí es centrar al ser humano, al ciudadano, en el medio de toda la discusión pública y asignarle esa riqueza nacional, redistribuirla para que tenga acceso a salud, a educación, a vivienda,
al trabajo, un trabajo digno, etc. Hoy por hoy, por ejemplo, si hacemos una breve recopilación histórica, desde 1982, cuando empezaron las crisis económicas en nuestro país, ¿quién pagó y quién solucionó el rescate del país? Los trabajadores. ¿Por qué? Porque con aquellos pactos de solidaridad económica que bien ustedes recordarán, todo se mantuvo igual, pero amarrando el salario de los trabajadores para que la inflación se contuviera y eso enriqueciera a las empresas para que, en teoría, y la teoría es correcta, las empresas redistribuyeran a través de los trabajadores. Sucedió, desafortunadamente no sucedió. Entonces, ahora, por ejemplo, uno de los puntos importantes que a mí me gusta resaltar mucho es que lo están haciendo al revés. Están amarrando un poquito, o sea, ahora les toca a las empresas, ¿no? Ahora te amarramos un poquito a las empresas y entonces le damos a los trabajadores ese complemento que les faltó durante el tiempo que el presidente llama neoliberal, pero digamos que eran gobiernos orientados hacia las empresas en vez de las personas. Entonces ahorita lo está manejando al revés. Vamos a darle el dinero a las personas para que estas personas lo gasten en los productos de las empresas y entonces las empresas puedan crecer. O sea, todo se trata, al final de cuentas, de la perspectiva desde donde está parado, digamos, la cuarta transformación, o de donde están parados los gobiernos del PRI y del PAN. Al final de cuentas, se supone, en teoría, que ambos miran hacia la misma cosa, que es la persona. Simplemente con diferente rumbo. Exactamente. Ahora, no estamos creando una generación de flojos. Eso es algo que se ha comentado mucho, ¿no? A través de las becas que se han estado redistribuyendo. Y yo pudiera pensar, a título personal, que pudiera ser que sí, en algunos puntos. Pero cuando analizamos y empezamos a desmenuzar cómo está este tema de la transferencia específicamente a lo que te refieres, Víctor, que es a las becas que se les da a los famosos ninis, que se les llama peyorativamente ninis, que ni estudian ni trabajan, tienen ahí exactamente el punto de lo que llamamos corrupción, porque la corrupción no nada más se da del lado del servicio público, sino también se tiene que dar forzosamente del lado privado. ¿Qué sucede en muchos casos? Las becas que se les da a los muchachos se supone que se les da para que hagan prácticas y se preparen para poder ejercer un empleo, un oficio. En muchos de los casos, las empresas meten listados de muchachos que luego no van y a cambio de no ir aceptan que les pase nada más una parte. Esa es una deficiencia del programa que la propia Contraloría Nacional, la Auditoría Superior de la Federación, ya la ha determinado y por eso se ha ido acotando ese programa. Ya no es como empezó en un principio. En un principio era universal, como el tema de los adultos mayores, que igual podemos decir que hay adultos mayores que tienen una pensión y que no requieren, pero la idea es que sea universal. O sea, esto tú lo tienes como una prestación del Estado que está dando, independientemente de que tú hayas tenido un ahorro personal en tu vida laboral y que que goces de una pensión. Hay pensiones muy, muy privilegiadas y hay otras que no tanto, pero se llama de manera universal. En este caso, específicamente de esto, pues sí, se ha ido acortando ese programa. Ya originalmente era universal, luego se ha ido acotando hacia áreas donde hay realmente una depresión económica, luego se está manejando con algunos aspectos de giros específicos, precisamente para tratar de ir... corregir. Sí, que de eso se trata, a final de cuentas, la función pública. Sí. La función pública se trata tenemos un problema identificado. ¿Cómo se resuelve el problema? Ahí es donde viene el concierto de opciones, ¿no? O sea, los azules dicen hay que resolverlo así, los rojos dicen hay que resolverlo así, los guindas así, cada quien tiene su forma y su teoría. Se pone esto a consideración del pueblo, a través de un proceso electoral la población decide, bueno, yo quiero que me lo resuelva como me dijo el PAN que me lo iba a resolver, o como me lo dijo Morena que me lo iba a resolver, y entonces empieza lo que es la política pública para resolver un problema que todos vemos. Yo creo que ese es el gran tema, Santiago. ¿Cómo conciliar la vertiente o la visión social que todo gobierno, creo, debiera de tener, ¿verdad?, con la productividad y con la eficiencia en los servicios públicos? Así es. ¿Ok? Sobre todo porque hablamos de un Estado como el nuestro, que es un Estado subsidiado. Es correcto. ¿Ok? Entonces, esto ya plantea
una situación de complejidad, ¿no? O sea, a ver, en un entorno municipal, y lo centro específicamente ahí, porque reiteramos y subrayamos, la aspiración de Santiago es la alcaldía de Mérida, eventualmente poder llegar a constituirse en candidato de la 4T hacia la alcaldía de Mérida. Entonces, a ver, ¿cómo conciliamos la política social, por ejemplo, dar apoyos para transporte o becas o este tipo de cosas, ¿verdad?, con una eficiencia administrativa para que no se nos descuadren las cuentas, y para que en determinado momento también cuidemos que los meridanos tengan la atención y la calidad en los servicios públicos que se merecen, ¿sí? Yo creo que ese es el centro de lo que debiera de ser, ¿no?, la propuesta que plantees al electorado, porque mucha gente probablemente pudiera tener serias dudas al respecto, ¿no? ¿Sí es posible hacer esto, Santiago? Más que cualquier otra cosa, por supuesto que es posible, por una serie de razones muy básicas. Nosotros vivimos en una federación. La federación está compuesta de estados, y los estados a su vez de municipios. El municipio es la célula básica de la integración social. Pero nuestra propia constitución y todo nuestro propio andamiaje político y social definen específicamente quién tiene que hacer qué. ¿Okay? Por ejemplo, lo que platicábamos hace unos minutos de los programas federales para la capacitación de las personas, para los adultos mayores, etcétera, están bajo el ámbito de la federación. El municipio es mucho más sencillo. En el municipio, aquí en Yucatán en particular, en Mérida, por la dicotomía que hemos tenido durante muchos años de que compitiendo el gobierno del estado contra el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad ha, pues digamos, engrosado sus actividades con acciones que no son propiamente definidas para un ayuntamiento. Un ayuntamiento tiene muy claro qué tiene que hacer en el artículo 115 y se tiene que encargar. En el artículo 115 habla de las calles, ya con modificaciones actuales tenemos más amplio el espectro y hablamos de la movilidad. La movilidad de las personas que se pueden mover en autos, por eso necesitamos que las calles estén en buen estado, porque pues, son para fomentar la actividad económica. O sea, tú no sales de tu casa un día porque despiertas y dices, se me ocurre salir de mi casa. Salgo porque voy a trabajar, porque tengo que llevar a alguien al hospital, porque voy a llevar a mis hijos a la escuela. Exacto, o sea, salgo para hacer una actividad económica. Entonces necesito que las calles estén bien. Las escarpas, es terrible la situación. Hace muchos años que está bien definido que las escarpas son parte de la movilidad para las personas que no estemos transitando en un vehículo automotor. Y yo de verdad les invito a que caminen en el norte, en el sur, en el oriente. Traten de caminar 5 calles en la escarpa. No se puede. No se puede porque la administración municipal ha decidido equivocadamente, no ha modificado su reglamentación, de que las escarpas solamente son responsables de poner las guarniciones y que el dueño del predio es el responsable de la escarpa, lo cual es incorrecto, porque la escarpa es un espacio público, exactamente, que está predefinido para que las personas que no estamos en un vehículo automotor transitemos. Entonces, ese tipo de cosas. Necesitamos escarpas que estén funcionando, lo básico, ni siquiera es una cosa muy complicada. Las calles que no tengan baches, para que mi vehículo no se eche a perder a cada rato. O sea, si hiciéramos una encuesta de cuántas llantas se han roto por irse a baches, yo creo que sí, tendríamos, y en otros estados de la República los municipios te pagan cuando te los demandas porque te fuiste a un bache. El drenaje, o sea, no puede ser que aquí en la ciudad, o sea, después de tantos años, o sea, si leemos un periódico de 1990 cuando hubo el cambio por primera vez, porque llevamos 31 años de gobiernos panistas, cuando fue el cambio por primera vez con Ana Rosa Payán, el periódico es antes como ahora, inundaciones, baches, quejas de la población por el alumbrado público, etc.
Igual, seguimos igual. El drenaje, seguimos mandando agua y me declaro culpable porque cuando me tocó ver los servicios públicos también, en un principio los empezamos a hacer así hasta que comprendimos que estaba mal, haciendo pozos para que toda el agua que se recolecta de las lluvias se va al manto freático. Exactamente, y la llenamos de aceite y lo llenamos de porquerías y lo llenamos de todo. Hasta que entendí esa situación fue que cambiamos ese sistema para hacer como unas rejillas de autofiltrado, y en su momento lo platicaremos, pero seguimos resolviendo el tema del drenaje como en el año 1900, igualito, haciendo pozos para que se vaya el agua al primer manto freático. Ya hasta hay una reglamentación para que los predios no hagan eso con sus fosas sépticas que antes así lo hacían, pero el que pone las reglas de que las casas no lo hagan, no empieza en casa, lo seguimos haciendo igualito, ¿no? Entonces necesitamos que la ciudad no se inunde, que las calles sean transitables, que las escarpas pues, sean amigables, que cualquier persona con discapacidad pueda ir cómodamente de su casa al parque. Una persona mayor igual pueda salir a pasear a su perro a la hora que quiera y llegar hasta el parque sin tener el miedo de que lo atropellen porque se tiene que bajar a cada rato o chocar contra un hermoso árbol que un vecino preocupado, porque es la verdad, preocupados por la ecología, siembran un árbol en la puerta de su casa y de por sí si las escarpas de nuestra ciudad son muy pequeñas, todavía te queda un espacio más chiquito, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tenemos que arreglar. El alumbrado público es una cosa importantísima porque es el medio a través del cual la actividad económica se extiende. ¿Okay? Porque entonces ya podemos pues, salir de trabajar más tarde o ir a hacer... Sí, ya es la confianza para transitar. A mí en particular eso me apena porque yo dejé la ciudad en el año 2015 iluminada. Me apena mucho. Hoy por hoy salgo en la noche, el alumbrado apagado, parecen cuevas de lobo, parques que no funcionan. Sustituyeron algunas luminarias con LED, pero la tecnología, pues necesitamos primero adecuar el sistema antes de cambiar la tecnología, entonces no alcanza. Entonces el famoso efecto cebra, si vuelas un dron vas a ver puras rayitas negras. Entonces el alumbrado público no está funcionando adecuadamente, lo cual pues eso genera inseguridad. Tenemos la suerte de vivir en un estado seguro, pacífico, y que los ciudadanos somos muy respetuosos de las personas. Sí, se han incrementado los asaltos, pero los robos más no los asaltos, o sea, la gente no hay como mucha agresión física. Entonces tenemos esa suerte, pero este alumbrado, como actualmente lo tenemos en alguna otra ciudad, pues sirve como caldo de cultivo para pues algunas cuestiones ahí de las personas que se dedican a las cosas ilícitas. Entonces necesitamos, si tenemos el recurso, se tiene la infraestructura, ¿por qué no tener un buen alumbrado público? Lo mismo con el tema de los parques. El tema de los pagos del predial, ha habido un incremento, no porque se me ocurra decirlo ahorita, sino con números. Se ha incrementado en 3 años el 97% la recaudación del predial. Escuchamos la versión del ayuntamiento y sí tiene razón, porque todo esto son medias verdades. Ciertos sectores de casas pues, de cierto valor no se incrementan, pero pues es un contrasentido, ¿no? Si lo que nosotros queremos es que los habitantes precisamente tengan mayor capacidad económica, parte de esa capacidad económica extra que están teniendo, los apoyos que les da el presidente para que tengan los adultos mayores, los terminan devolviendo el ayuntamiento por el incremento de los prediales que se están haciendo, ¿no? Entonces necesitamos creo que los meridanos hemos demostrado que en cuestión del pago de impuestos somos campeones. Se paga el yucateco precisamente por toda la historia que tenemos de ese pleito entre los partidos políticos predominantes. Pues hay la costumbre de ir y pagar el predial porque se veía el resultado en la ciudad, y eso es lo que necesitamos retomar. Que la gente vea, pues estoy pagando, estoy haciendo un gran esfuerzo por pagar un impuesto a la ciudad. Quiero que la ciudad me dé lo que realmente me merezco como ciudadano. O sea, en alguna ocasión alguien dijo, es el precio del privilegio de vivir en Mérida. Queremos ese privilegio, lo queremos ver en las calles. Al final de cuentas, yo creo que todo se depende de la planeación. Sí. Porque vemos que se siguen haciendo fraccionamientos con vialidades de 12 metros. Seguimos utilizando las banquetas del centro para uso de los comerciantes ilegales. Es correcto. Entonces,
Desde ahí tenemos que iniciar. Ese es otro tema que gracias por recordarme, los mercados públicos. En cualquier otra parte del país, el mercado, que además está en la Constitución como responsabilidad del ayuntamiento, cada colonia tiene su mercado. ¿Por qué? Porque a través de esos mercados, las personas que no tienen acceso por su volumen de producción para colocar sus productos del campo en los supermercados, que son unas cadenas que compran toneladas y toneladas, ahí es donde desplazan su producción. El pequeño productor de cerdos, ahí vende su carne; el pequeño productor de ganado, ahí lo tiene; el pequeño productor de hortalizas, ahí tiene un puesto. Aquí en Mérida, y eso no nos damos mucho cuenta porque estamos inmersos en la ciudad, pero cuando sales a otro lado lo ves, aquí en Mérida no tenemos mercados públicos. No hay mercados públicos. Los que hay son los que existían desde Y están en vías de extinción. Y están en vías de extinción. El San Benito, que fue un intento en la primera y segunda administración de Ana Rosa Payán, y fuera de allá no hay más mercados públicos. Y el mercado público es un detonante de la economía popular. Para que realmente, ¿por qué nos obligan a los meridanos a ir a las grandes cadenas comerciales? No es que esté mal, está perfecto, son fuentes de empleo, pero necesitamos también dar esa opción. Un punto de equilibrio. Exacto, y donde los pequeños productores realmente no les malcompren su producción. Nosotros vamos a un súper y vemos el kilo de chile habanero 70, 80 pesos, y al productor le pagan 5 pesos, si quiere. Entonces, en los mercados públicos son el camino precisamente para que lleguen las personas que tienen producciones pequeñas y puedan ofertar de manera directa sus productos y servicios. El mercado es una cosa básica que hemos descuidado, en particular en la ciudad, precisamente por lo que comentaba, por la vocación de irnos más hacia las cuestiones empresariales, grandes cadenas, todo, que no es malo. O sea, está muy bien que tengamos una cadena comercial, es una alternativa, pero que el producto esté fresco, que el producto esté refrigerado. Por ejemplo, sí, cuando estuve, por ejemplo, me tocó ser director del Rastro. Cuando estuve como director del Rastro, prácticamente la actividad de la matanza de cerdos de los pequeños productores ha ido decreciendo, porque tenemos un productor que es un monstruo a nivel Latinoamérica, que lo tenemos aquí, exactamente, y que vende sus productos de manera tremenda, y es un orgullo para nosotros, pero el área de los supermercados no te compran si no tienes, por ejemplo, un rastro TIF, si no tienes ciertas reglamentaciones, y aparte de eso, si no tienes el volumen. Entonces, una persona que sacrifica 20, 30 cerdos a la semana, un pequeño productor, no puede desplazar sus productos en las grandes cadenas comerciales. Entonces, el lugar natural para poder hacer exactamente, y eso es lo que llamamos el desarrollo de la economía doméstica. Y esto no tiene nada de socialismo, pero es parte de lo que se tiene que hacer cuando tenemos un gobierno orientado hacia las personas. Esa es una política social finalmente, ¿no? O sea, el darle a la gente esa alternativa, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo y centrándome en tu pregunta, el tema municipal es muy claro, está bien definido en la Constitución qué es la responsabilidad del ayuntamiento. Si nos gusta tener un camino de flores, pues es muy bonito. Si nos gusta tener un corredor de restaurantes, pues qué padre, para que vengan los extranjeros y tener una vocación orientada hacia la gente que nos visita. Pero es como cuando barres la sala de tu casa porque va a venir alguien a visitarte y lo limpias y le das un café, pero tú ahí vives. ¿Sí? Entonces tienes que darle el mantenimiento a tu casa, porque ahí vives, no solamente para las visitas, sino también tienes que tener bien arreglada la recámara, el calentador debe funcionar bien, la bomba de agua a tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que usas y necesitas para vivir. Esa es la parte que parece en algún momento haber dejado de lado en las administraciones. Por eso es sana la democracia, porque la democracia no es nada más ir y votar y que gane y que nosotros queramos, sino que la alternancia es parte de la democracia. Es parte del equilibrio político. Exactamente, es decir, a ver, oye, tú ya tuviste 31 años para hacer las cosas, has tenido avances, por supuesto que los has tenido, pero pues como que ya no le encuentras algo nuevo, ¿no? O sea, ya te tienes que ir a Madrid a ver qué están haciendo en Barcelona, y está bien padre Barcelona, pero mi calle sigue teniendo un bache y mi foco sigue apagado.
Entonces, necesitamos esa alternancia para que también los partidos políticos, los que nos dedicamos a esto, también tengamos muy claro que no es un cheque en blanco de aquí a que te mueras, es un compromiso, un contrato que te está haciendo la ciudadanía para que te hagas cargo de resolver los problemas comunes. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos gusta tener la Academia de Inglés, nos gusta tener el Secuni y todas las actividades que el ayuntamiento tiene. El Secuni es estatal, ¿eh? Bueno, ya se fue estatal, es correcto, sí. La Academia de Maya, todas esas cosas son muy valiosas, pero no debemos descuidar lo básico. Vuelvo a lo mismo, es como una casa, o sea, llega el papá porque cobró un dinero adicional y llega con su tele de 75 pulgadas para ver el mundial. Y dices, oye, qué padre, y le dice la señora, oye, pero el niño no tiene su uniforme para ir a la escuela. Y está bien bonita la tele, pero necesitamos lo básico. Algo así nos está pasando aquí en Mérida. Tenemos cosas muy bonitas orientadas para el que no vive aquí, pero no estamos descuidando necesitamos atender a los que vivimos aquí. Y ahora sí, es cuestión de perspectivas. Si yo atiendo bien a los que viven aquí, vamos entonces a presentar una casa muy bonita. A lo mejor sí es una casa que siempre va a estar limpia, siempre va a estar bien atendida, y cuando viene alguien, bueno, pues sí le damos una limpiecita así rápida, pero ya tenemos prácticamente todo. Así que me pongo mi traje de gala, me pongo mi guayabera, me peino, pero básicamente tengo mi ropa limpia, planchada, etc. Eso es lo que nos hace falta. La ciudad es la casa. Es la casa de todos los que habitamos aquí, es la unidad básica. El concepto Estado y el concepto nación son conceptos morales, o sea, son conceptos que tenemos que imaginarnos dónde empieza el Estado y dónde empieza el país, pero el único que podemos ver y tocar es el municipio. Lo tocamos en sus calles, en sus escarpas, en sus mercados, en sus cementerios, en el alumbrado público, en todas esas obligaciones que vemos y tocamos que son tangibles. Entonces, esa es la primera célula de la organización política y es quien está encargado de hacerse cargo de las cosas de la casa, ¿no? O sea, que esté todo en orden, limpio, funcional.